Hola, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Guillermo González, soy el delegado comercial del Grupo Anaya en la provincia de Cádiz y tengo la satisfacción de daros la bienvenida en la tarde de hoy. En primer lugar, deseo agradecer vuestra asistencia a esta sesión formativa con la que queremos ser fieles al compromiso editorial de acompañamiento ya iniciado hace algún tiempo. En la difícil tarea que para todos la comunidad docente andaluza supone la implantación de una nueva reforma educativa, esta tarde nos detendremos en el que sin duda es uno de los aspectos más sensibles y que más duda y debate genera: las situaciones de aprendizaje, diseño y elaboración. Para ello contamos con la visita de Victoria Castellano Hinojosa. Buenas tardes, Victoria. Hola, buenas tardes. Victoria es maestra licenciada en Pedagogía, actualmente docente y directora en activo, experta en programación educativa, evaluación competencial, innovación en currículum, formación del profesorado y autora en el nuevo proyecto de la editorial Anaya. Y con la que sin duda resolveremos muchos de los enigmas que nos han unido en la tarde de hoy. Para finalizar, permitidme que haga algunas sugerencias sobre el uso de esta plataforma. En la barra superior dispondréis de acceso al chat en el que podréis dejar cualquier observación o consulta y en la medida de lo posible iremos contestando, aunque a la finalización, y es por lo que intentaremos ajustarnos fielmente al horario previsto, dispondremos de unos minutos finales para trasladar a nuestra ponente las cuestiones que puedan haber quedado sin resolver. Sin más, y una vez más agradeciendo vuestra presencia, doy paso a nuestra compañera Victoria. Muy bien, pues muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias a todos los participantes, a vosotros, compañeros y compañeras, que después de una mañana de trabajo, pues seguimos con ganas de compartir, de aprender juntos. Me gustaría, de hecho, que este ratito que vamos a pasar se viera pues como algo así como un café didáctico, ¿no? Entre compañeros y compañeras que a día de hoy compartimos una preocupación y una ocupación que es el diseño de las situaciones de aprendizaje. Y que, bueno, que después de este ratito pues nos vayamos con un buen sabor de boca y con muchísimas ganas, sobre todo, de empezar a trabajar con ellas y a llevarlas al aula y disfrutarlas con nuestro alumnado. Mirad, la sesión está establecida de una manera progresiva. Vamos a empezar viendo el origen de por qué llegamos a día de hoy, ¿no? a estas situaciones de aprendizaje, por qué han llegado en este momento. Veremos posteriormente cuáles son las características que tienen, qué son y qué características deben de tener las situaciones de aprendizaje. Avanzaremos con diferentes ejemplos de diferentes áreas, desde los diferentes cursos, para que al fin y al cabo todos y todas quienes estáis aquí con nosotros esta tarde pues os sintáis identificados. Y finalmente desarrollaremos una situación de aprendizaje en concreto para hacer su diseño sobre el papel, que creo que es lo que más nos preocupa, ¿no? Esa programación de las situaciones de aprendizaje, cómo se tiene que llevar a cabo. Si os parece bien, voy a comenzar compartiendo pantalla. Mientras tanto, pues, bueno, deciros que nos ha tocado vivir un momento de muchos cambios, ¿no? En todos los niveles, pero a nivel educativo también. Momento de cambio normativo, un momento de cambio incluso, diríamos, en el paradigma educativo, ¿no? En cuanto al aprendizaje competencial. Es verdad que ya llevábamos mucho tiempo hablando de competencias, ¿no? Ya llevan bastantes años con nosotros esas competencias básicas en su principio y después competencias clave, pero es ahora cuando irrumpen en el sistema educativo impregnando todos los elementos curriculares, ¿no? Yo digo, arrasando sobre todo, ¿no? Bueno, es verdad que todo esto nos puede producir incertidumbre, miedo o dudas sobre si todo lo que veníamos haciendo entonces ya no nos vale de nada, ese trabajo por tarea o ese diseño de UDIs que tanto trabajo nos ha costado hacer. Yo siempre digo, ni que decir del sentido de los equipos directivos, de los equipos de ciclo, donde hay profesorado que tiene una pierna en una norma y la otra en la otra norma, o de los especialistas que como siempre, o como casi siempre, lo tienen todo, ¿no? Todos los cursos. Bueno, es lógico porque vivimos en un momento donde la educación se puede entender algo así como una aventura, ¿no? Estamos siempre en continua exploración. En un mundo tan incierto, con unos cambios tan vertiginosos como vemos que están sucediendo en todos los ámbitos de la vida, es muy difícil saber qué es lo que debe de aprender nuestro alumnado en la escuela de hoy que le vaya a servir para su vida adulta.
Entonces, ese cambio de paradigma se da en cuanto a que los que estamos hoy aquí presentes veníamos de una educación, de una escuela mucho más estática, ¿no? Era algo así como un viaje con paradas, donde más o menos sabíamos cuál era la terminal. Hoy en día esa metáfora se queda obsoleta, no tiene sentido. Hoy en día lo único que sabemos es que nuestro alumnado tiene que aprender conocimientos, pero también tiene que aprender destrezas y habilidades y actitudes para ese aprendizaje permanente que le ha tocado, ¿no? Y que de alguna forma no ha tocado a todos. Estamos en un momento de un aprendizaje permanente. Por lo tanto, pues sí que podríamos entender la escuela como un edificio siempre en construcción, un edificio inacabado, en continua reforma. Y dicho esto, pues afrontarlo, me gustaría que lo afrontáramos como una oportunidad para ver que todo el trabajo que ya llevamos a nuestra espalda, esa experiencia, ese esfuerzo en formarnos, no ha caído en balde. Habrá que reflexionar a nivel profesional sobre lo que venimos haciendo, recoger todo lo bueno que venimos haciendo, que seguro que es mucho, y también ver en qué puntos pues, debemos de mejorar para adecuarnos a los retos que nos supone la sociedad de hoy y la escuela de hoy, ¿vale? Y intentar conectar la escuela a la vida y a la realidad cotidiana. Mira, los cambios que se dan en los sistemas educativos, de hecho, el por qué llegan a estas situaciones de aprendizaje ahora, no son solo a nivel nacional, ¿no? Principalmente hoy en día en un mundo globalizado, todas las decisiones que se toman al final vienen marcadas por unas pautas internacionales, ¿no? Son organismos internacionales quienes ya van marcando cómo ha de ser el diseño y cómo ha de ser la implementación de los cambios en el currículo. Sin detenerme mucho, ahí en la parte superior de esa diapositiva estáis viendo cuáles son los principales referentes internacionales de los que España forma parte. Y lo que hace España es asumir a través de la LOMLOE algunas de las directrices que marcan esos organismos. ¿Para qué? Para que de alguna manera nos situemos, nos pongamos en la misma línea que el resto de los países de los que formamos parte. De todos esos documentos que estoy viendo ahí, de todas esas decisiones que se toman en los diferentes organismos internacionales, podemos resumirlo en 3 grandes preocupaciones educativas. La primera es conseguir un aprendizaje competencial. De ahí me voy derecha a las recomendaciones que hizo el Consejo Europeo el 22 de mayo de 2018, donde se revisaron las competencias clave que teníamos hasta el momento. ¿Para qué? Para adecuarlas a las características que tiene la sociedad. La sociedad va cambiando, por lo tanto, esas competencias clave hacía falta, a la luz de esas demandas sociales que tenemos ahora, renovarlas, ¿no? Actualizarlas. Estamos viendo que tenemos una sociedad donde ha cambiado la empleabilidad, ¿no? Cada vez más trabajo automatizado, mayor interculturalidad, necesitamos una sociedad que sea emprendedora, que tenga una capacidad de resiliencia. Entonces, todas esas incorporaciones han sido necesarias a la luz de la actualización de las competencias clave. Esas competencias que ya sabéis que se pivotan sobre 3 ejes fundamentales: el saber, que es el conocimiento. Por supuesto, sin conocimiento no podemos construir, no podemos hacer, pero necesitamos también un saber hacer con destreza y con habilidades, y por supuesto un saber ser. Necesitamos valores, necesitamos actitudes. Al fin y al cabo, lo que hemos hecho ha sido actualizar esas necesidades que tenían, que marcaban las competencias clave, y de esa manera darle una actualidad a ese aprendizaje competencial. Ya no basta con tener un aprendizaje memorístico, ya no basta con acumular conocimiento, que es importante, pero estamos viendo que necesitamos buscar, filtrar, que nuestro alumnado sea capaz de seleccionar, de contrastar, de tomar decisiones. La segunda gran preocupación es la sostenibilidad. Viene marcada por la Asamblea General de la ONU a través de esa Agenda 2030. Agenda que se configuró en 2015, 193 países la firmaron, de los cuales nosotros también somos miembros. Y son 17 objetivos, 17 grandes retos que se marcan todos esos países para responder a necesidades que tenemos a nivel mundial. Esos 17 objetivos, digamos que son 17 alarmas sobre las que actuar desde ya. Y nos llevan a transformar, nos llevan a tomar compromisos, no solamente los que puedan tomar los gobiernos, por supuesto, desde su papel, sino compromisos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, en el entorno social en el que nos desenvolvemos. Por lo tanto, esa sostenibilidad nos lleva a una ciudadanía global de la que formamos parte y va a aterrizar en la escuela a través del compromiso y de la transformación. Por resumir mucho esos 17 objetivos que poco a poco nos irán sonando más, los podemos secuenciar o agrupar en 3 grandes bloques.
hay unos que afectan más al ámbito personal, hablan del fin de la pobreza, del hambre cero, la salud y el bienestar, la educación de calidad y la igualdad. Hay otro gran bloque sobre medio ambiente a nivel más planetario, poner fin al cambio climático, cuidar de los ecosistemas terrestres, de la vida submarina, del agua y el saneamiento. Y hay un tercer bloque dirigido a la prosperidad, a tener una sociedad y una estabilidad económica de mayor calidad. Hablamos del trabajo decente, de la innovación y de la industria, de reducir desigualdades, de utilizar energías renovables, entre otros. Y hay dos que lo cierran, que es la paz y la justicia, fundamental, y por supuesto las alianzas para poder lograr ese objetivo. La tercera gran preocupación es la inclusión. Trata de garantizar una educación que sea equitativa y de calidad para todos y para todas. Es decir, proporcionar oportunidades de aprendizaje para todos y para todas. La escuela inclusiva no pueden empeñarse en integrar en lo que hasta ahora se ha considerado la normalidad de la mayoría, sino cambiar el enfoque. Un enfoque donde veamos que existe una diversidad de diversidades, diferentes capacidades entre nuestro alumnado, diferentes capacidades entre todas las personas, diferentes formas de aprender, diferentes formas de expresar lo aprendido, diferentes formas de motivarnos, ¿vale? Entonces, la escuela ha de intentar dar una respuesta a cada uno de los niños y de las niñas. Todo esto, a través de nuestra LOE y de toda esa concreción posterior que hay en la norma, vamos a ver cómo vamos a ir aterrizando en ella. El primer elemento va a ser ese perfil de salida, el que estáis viendo aquí en el centro de la pantalla. El perfil de salida lo que hace es identificar y definir esas competencias clave. Las estáis viendo aquí abajo. Pasamos a tener 8 competencias: la competencia en comunicación lingüística, la plurilingüe, STEM, competencia digital, competencia personal, social y de aprender a aprender, competencia ciudadana, competencia emprendedora y competencia en conciencia y expresiones culturales. Esas 8 competencias, que lo que hemos hecho ha sido tomarlas de esas recomendaciones de la Unión Europea, de esa actualización, van a formar parte del perfil de salida, es decir, de lo que se espera, del nivel de desempeño, del nivel competencial que se espera que nuestro alumnado tenga de manera obligatoria al término de la educación secundaria obligatoria. Para el resto de las etapas será el perfil de salida orientativo, es decir, nos va a marcar por dónde debemos de ir avanzando en ese trabajo competencial. Vemos que para aterrizar aún más, a cada competencia se le han elaborado unos descriptores. Mirad, hasta ahora teníamos un documento normativo que muchos de vosotros recordaréis, el ECD 65 de 2015, que ahí nos explicaban qué era cada una de las competencias y nos las conectaban con los contenidos y con los criterios de evaluación. Más o menos todos teníamos una idea de qué era eso de la competencia en comunicación lingüística, ¿no? Por poner un ejemplo, sabíamos que teníamos que trabajar destrezas orales, destrezas escritas, escuchar, hablar, leer, escribir, en diferentes situaciones. Pero nos quedábamos en esas ideas generales y cuando intentábamos evaluar a nuestro alumnado en torno a ese aprendizaje competencial de esta competencia, por ejemplo, no sabíamos muy bien cómo aterrizarla. Ahora lo que se ha hecho ha sido facilitar un poquito esa labor y sobre todo unificar la exigencia y hacerlo además de una manera progresiva y coherente entre todas las etapas. Esos descriptores lo que vienen es a desmenuzar cada una de las competencias clave, pero de una manera operativa, como su propio nombre indica, de una manera funcional. ¿Qué se espera de la competencia en comunicación lingüística? Pues ahí estáis viendo que tiene asignados 5 descriptores que tendremos que ir conociendo dependiendo pues, de la etapa en la que nos encontremos. Y así se ha hecho con cada una de ellas. Andalucía, además, en ese perfil de salida, en esa autonomía que tiene nuestra comunidad autónoma, lo que ha hecho ha sido que el perfil competencial para infantil, que es, ya digo que es orientativo, no obligatorio, lo ha ajustado aún más a las exigencias propias, a las características propias pues, del primer ciclo de infantil, del segundo ciclo de infantil y así con cada uno de los ciclos. Es decir, para primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo de primaria también, y ya pues seguimos ascendiendo, ¿no? Esto nos va a ayudar a saber cuando cambiamos de ciclo, cuando pasamos de un ciclo a otro, pues tener una mayor orientación, poder llevar un seguimiento del trabajo competencial que hacemos de una forma más progresiva y sobre todo más unificada. Digamos que emprendemos como un camino competencial, ¿vale? Sobre una competencia, como puede ser esta competencia digital,
pues ya no es lo que cada uno entiende de esa competencia, ¿no? Que hay que utilizar dispositivos. Además, hemos hecho un esfuerzo desde los centros enorme por dotarnos de dispositivos y utilizarlos para aprender, por supuesto, sino que ya se nos ajusta. Ahí tenéis pues, lo que sería ese primer descriptor competencial para la competencia digital. Pues iríamos en progresión, va a ser como el faro que nos alumbre en cada ciclo para que tengamos la vista puesta en él de forma orientativa para saber dónde deberíamos determinar el ciclo, en qué nivel competencial debería tener nuestro alumnado para cada competencia. Eso, por supuesto, pues no basta lo tenemos recogido en la norma, ¿no? Pero no basta con tenerlo así regulado, sino que hay que llevarlo a la práctica. Con lo que tenemos, con lo que es nuestro centro, tenemos que ponernos en marcha y tenemos que ver cómo ir aterrizando ese aprendizaje competencial de acuerdo a lo que nos marcan los descriptores. Para cada área vamos a tener unas competencias específicas. Han desaparecido lo que eran los objetivos de área. Ahora tenemos unas competencias específicas que están enunciadas en términos competenciales. Las competencias específicas son los desempeños que se consideran imprescindibles que nuestro alumnado alcance para cada una de las áreas. Por lo tanto, como están enunciados en términos competenciales, van mucho más allá de lo que iban los objetivos de área. ¿Por qué? Porque abarcan capacidad, pero también nos van a indicar destrezas y nos van a indicar la finalidad. Si hacemos una lectura de cada una de las competencias específicas de un área en concreto, veremos cómo nos dice el qué, el cómo y el para qué. Esas competencias específicas que son para toda la etapa se van a ir concretando a través de los criterios de evaluación. El elemento de los criterios de evaluación es el elemento que nos dice el nivel de desempeño para cada competencia específica. En el caso de infantil, que sé que mucha gente esta tarde por aquí de infantil, lo tenemos por ciclo, ¿vale? Para primer ciclo y para segundo ciclo de infantil, de acuerdo a las instrucciones en infantil, las de 11-2022. De acuerdo para primaria, para las instrucciones 12-2022, lo tenemos para cada uno de los cursos. Es decir, tenemos los criterios de evaluación de cada área para primero de primaria, tercero y quinto. Y al año que viene se incorporarán los cursos pares. Y, por supuesto, necesitamos un tercer elemento curricular que va a ser el medio que nos ayude a conseguir todos esos desempeños, ¿no? Son los saberes básicos. Los saberes básicos regulan o reúnen los conocimientos, pero también las destrezas y las actitudes. Van a formar esos contenidos propios de cada área, pero van más allá, ¿veis? No nos quedamos solo en los conocimientos, que es fundamental, sino que incluso esos contenidos ya vienen marcados también por ese lenguaje competencial. Lo más importante es que todo esto que ya viene regulado, esto hay que llevarlo al aula, ¿vale? Hay que aterrizarlo, tenemos que darle vida. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo vamos a hacer a través de las situaciones de aprendizaje. Son el motor que pone en marcha todo esto y de alguna forma es la herramienta con la que lo vamos a llevar a nuestro día a día y como lo vamos a hacer con nuestro alumnado. ¿Qué son esas competencias, qué son esas situaciones de aprendizaje? Bueno, hemos cogido esta definición porque aúna muchos requisitos de las características que vamos a ver ahora a continuación. Una situación de aprendizaje es una situación problema, una situación que me plantea un reto, ¿vale? Algo que tenemos que resolver dentro de nuestro contexto, claro, de una forma contextualizada. Si nos plantea un reto y un problema, tendrá cierta complejidad, claro está. Habrá que buscarle alguna posible solución. Y lo vamos a hacer de una manera creativa y eficaz. Y pues con la puesta en funcionamiento de todos los saberes y de todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Es decir, con toda la mochila de esos saberes básicos, de esos conocimientos, de esas destrezas, de esas actitudes, vamos a darle respuesta a esa situación problema. Y nos va a ayudar porque va a favorecer la transferencia de esos aprendizajes a la vida cotidiana. Le vamos a ver funcionalidad y lo vamos a hacer mediante diferentes tipos de agrupamientos y a través del desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. Más allá de cualquier tipo de definición, vamos a ir viendo características, pero características acompañadas de ejemplos, ¿vale? Para que así nos sea un poquito más sencillo. Mirad, hemos elegido para empezar el área de matemáticas, ahora veréis que avanzaremos también por conocimiento del medio y por lengua. Hemos intentado, bueno, pues coger un área y ver que es posible todas sus características a través de cualquier área y también hemos cogido todos los cursos, así que espero que os sintáis identificados y conectados con vuestros intereses. Mirad, la primera característica es que toda situación de aprendizaje tiene que estar contextualizada.
Esto no es nada nuevo para nosotros y para nosotras, ¿no? Desde que empezamos el magisterio y desde que empezamos a trabajar, el contexto marca el devenir de nuestro trabajo. Muchas veces hemos tenido ideas maravillosas que nos han entusiasmado, que las hemos intentado llevar a la práctica, pero que hemos visto que nos costaba trabajo que tuvieran éxito, ¿no? Que a lo mejor no tenían todo el éxito que nosotros esperábamos porque no conectaban con el contexto en el que estábamos, ¿no? Muy importante hacer una buena lectura del contexto, mi centro, cómo es, qué circunstancias tiene, qué recursos, de qué espacios dispongo, cuál es la línea pedagógica que tiene mi centro recogida en su proyecto educativo, cuál es la cultura de mi centro. Y, por supuesto, el centro no es un ente aislado, ¿no? El centro está dentro de un municipio que podrá ser más o menos grande, con más o menos habitantes, con más o menos servicios, con algún sector económico donde la mayoría de las familias está trabajando. Entonces, es muy importante ver qué hay en nuestro centro y alrededor de nuestro centro. Pero, por supuesto, también mirar hacia adentro, mi grupo clase. Como cuántos niños tengo, cuántos niños, cuántas niñas, qué les interesa, cuáles son sus estilos de aprendizaje, qué les motiva, qué destrezas veo que necesitan desarrollar más. Y hay que hacer un análisis. ¿Para qué? Para que la situación que propongamos, pues, de verdad pueda aterrizar en la situación que tenemos, en la situación concreta que tenemos. Ahí hay un ejemplo de matemáticas. Me he ido a ejemplos que veréis que son complicaditos, ¿eh? Me he ido a primero de primaria, estamos en la unidad 1, venimos de infantil, tenemos que diseñar una situación de aprendizaje por donde empezamos, ¿no? Bueno, pues no hay una fórmula mágica. Si estamos en el contexto tendremos que ver cómo viene el alumnado de infantil, porque incluso sé que habrá gente esta tarde aquí con nosotros que diga, bueno, es que hay alumnado que incluso no ha hecho infantil cuando vienen a primero. Pues también es otra realidad de algún contexto. Mirad, la primera unidad pues siempre va a ser un repaso de los números o un primer conocimiento de los primeros números. Vamos a ir aprendiendo los números, recordándolos, ordenando esos primeros números que son fundamentales y los vamos a poder utilizar. ¿Para qué? Pues para darle un sentido, un significado en nuestra aula. Nos van a ayudar, por ejemplo, a tener la clase ordenada, a darle un orden y una limpieza a nuestra aula. Tenemos que tener en cuenta que normalmente la aula de infantil dista mucho de las aulas de primaria, ¿no? En la aula de infantil hay rincones, hay juguetes, hay mucho más espacio para movernos. En primaria ya hay muchos más obstáculos, ¿no? Ya hay mesas, hay sillas, las cosas se ordenan en otro lugar. Entonces, nos podemos apoyar de ese aprendizaje de números. ¿Para qué? ¿Para qué me sirven los números? Pues vamos a darle una funcionalidad. En mi contexto, para mi primero de primaria, en esta unidad primera de matemáticas, me pueden servir para dar responsabilidades, repartir responsabilidades y ver cómo podemos tener la clase ordenada, ¿vale? Posibles productos que podríamos hacer, pues asignar responsabilidades a través, por ejemplo, del diseño de alguna medallita de esas que no les gusta a los chiquillos colgarse con la responsabilidad que tienen, por proponeros algo. Otra característica es la realidad. Las situaciones de aprendizaje tienen que estar conectadas con la realidad cotidiana, con la vida cotidiana de nuestro alumnado, en su quehacer diario. Esta situación que proponemos, ¿qué les dice? ¿Para qué les sirve? Por lo tanto, tienen que ser auténticas, alguna situación que les resulte relevante. Y claro, si está conectada con su vida cotidiana, vamos a intentar buscar un compromiso para que ese aprendizaje pues realmente sea significativo y tenga una transformación más allá de lo que es el conocimiento en sí. Vamos a buscarle funcionalidad en su día a día. Aquí tenéis un ejemplo, en este caso para tercero de primaria, estamos trabajando la suma, tanto vertical como horizontal, propiedad de la suma, de la resta. Una situación de aprendizaje que conecte, pues podría ser esta que estáis viendo en pantalla, ¿no? Tenemos la celebración de un cumpleaños o de cualquier otro evento que os sirva de ayuda y queremos hacer un consumo responsable. Queremos llevar a nuestro alumnado a ese compromiso de consumo responsable, porque vivimos en una sociedad donde el consumo es inmediato, ¿no? Queremos algo, lo quiero y lo tengo, ¿no? Con un clic ya lo tengo en la cesta y casi que en menos de 24 horas me llega a mi casa. Pero la realidad no es así tal cual, porque, bueno, las matemáticas me van a servir para sumar precios, para comparar precios, para poder ver si puedo ahorrar o no puedo ahorrar, para que si quiero comprarme muchas cosas tendré que priorizar. Entonces, nos estamos poniendo ante una situación real. ¿Para qué le van a servir las matemáticas? Pues para eso, para hacer un consumo responsable. Cuando queremos organizar algo, pues tiraremos de las matemáticas, en este caso, por ejemplo, para poder elaborar un cartel, como pudiera ser, sobre propuestas de consumo responsable, ¿vale? Iremos viendo cómo los productos finales no son el fin, es el medio que me va a ayudar a transformar
lo importante es conectar con una situación que me plantea un problema cotidiano, un problema que es real, un problema que está en mi contexto, ¿no? Que a mi alumnado le dice algo, y ver lo que estamos aprendiendo para qué le sirve. Dependerá de nuestro alumnado también y de nuestro bagaje en cuanto a elaboración de productos finales, si, por ejemplo, queremos hacer ese cartel con propuestas de consumo responsable o queremos hacer un tipo de producto final mucho más elaborado. Pero lo más importante será que ellos y ellas vean esa conexión que hay con lo que estamos aprendiendo con su realidad. ¿De acuerdo? Las situaciones de aprendizaje tienen que tener unos objetivos. Cuando nosotros y nosotras los diseñemos, pues estamos marcando un objetivo, una fase, un proceso, diferentes pasos, ¿vale? Para darle respuesta a esa situación y para llegar a ese producto final. Esos objetivos tienen que ser claros, tienen que ser compartidos por nuestro alumnado. ¿Por qué? Porque si nos sentimos parte de, nuestra implicación va a ser mayor. Si nuestro alumnado, aunque nosotros seamos quienes hayamos pensado esa situación de aprendizaje, si desde el principio ya estamos enganchando a nuestro alumnado y estamos compartiendo con ellos qué vamos a aprender, para qué nos va a servir, estos son los pasos, esta es la secuencia que vamos a seguir para llegar a esta propuesta con la que poder resolver esta situación problemática, se van a implicar muchísimo más. Tenemos que escucharlos, tenemos que tener en cuenta cuáles son incluso sus propuestas. Esto nos puede llevar a modificar algunas de las fases que habíamos pensado, pero seguro que va a conectar con sus emociones y va a ser un aprendizaje mucho más significativo. En este caso vamos a estudiar los decimales, estamos en quinto, estamos conociendo los decimales, vamos a descomponer, vamos a comparar decimales, vamos a representarlos, etc. Esos decimales que lo que me ayudan puede ser, por ejemplo, a medir y a conocer con más exactitud, mucho más allá del 1 y del 2, ¿no? Ahí entre el 1 y el 2 hay más números. Vamos a llevarlos a la vida cotidiana. Nos pueden servir para poder profundizar en esa vida minúscula que tenemos a nuestro alrededor. En los insectos, por ejemplo, podemos utilizar esos números para conocer mejor animales y poder incluso pues, elaborar algunas cartas que sean tipo juego, donde sepamos la longitud que tienen los animales, el peso que tienen los animales. Digo los animales como pueden ser plantas, es decir, de llevarnos los decimales a algún interés que tengan en conexión pues, con su vida. En este caso, pues la propuesta es con su vida minúscula. Además de lo que venimos diciendo, las situaciones de aprendizaje tienen que tener un enfoque crítico y reflexivo. Esto es un poco repetitivo. Si os venís dando cuenta, estoy diciendo que hay que marcar un compromiso con el alumnado, ¿no? Con la realidad que tenemos, hay que transformar, pues esta es otra de las características que viene a reforzar esa idea, ¿no? Tenemos que conseguir que nuestro alumnado sea capaz de analizar, sea capaz de pensar en esas situaciones, problemas que le estamos proponiendo, y además que lo hagan de una manera crítica. Para eso nos vamos a servir de los procesos cognitivos, que ahora un poquito más adelante vamos a detenernos en ellos, y sobre todo porque buscamos con una situación de aprendizaje responsabilidad en nuestro alumnado. Vamos a ver que toda situación de aprendizaje por su propia naturaleza es interdisciplinar. Tanto si lo hacemos nosotros programando desde un área en concreto como si lo queremos hacer programando desde varias áreas. Pero cuando planteamos una situación de aprendizaje que está conectada con la vida, no se puede separar de esa interdisciplinaridad, es inherente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros respondemos a una situación, problema que nos encontramos en la cotidianidad, lo hacemos con todo lo que sabemos, lo hacemos con todos los conocimientos que tenemos, con las destrezas que tenemos y con la actitud que tenemos, siempre. Por lo tanto, ese enfoque de las situaciones de aprendizaje es también interdisciplinar. En este caso estoy viendo un ejemplo en quinto de primaria. Estamos trabajando el tiempo, la medida del tiempo, horas, minutos, segundos, esos contenidos que son fundamentales en expresiones complejas e incomplejas. Estamos sumando y restando datos del tiempo y nos lo podemos llevar, por ejemplo, al área del deporte. En el deporte hay muchos deportes que la medida del tiempo es fundamental. ¿Para qué? Para superarnos, para mejorar, para seguir entrenando, incluso para ganar, ¿no? Para establecer ese ranking. Nos lo vamos a llevar al deporte y mirar si lo que queremos es conectarlo con esa ciudadanía global, con esos retos del siglo XXI, pues, por ejemplo, puede ser llevarlo al deporte, pero al campo de la igualdad, ¿no? Ver cómo también hay muchas mujeres que marcan récords en muchos deportes, no lo podemos llevar al deporte olímpico, paralímpico, es decir,
dependiendo del contexto en el que nos encontremos, de las necesidades que tenga nuestro alumnado, pues ya le podremos dar un enfoque u otro. ¿Cuál es la propuesta de producto final? Podemos investigar a través de los números decimales, vamos a poder investigar por diferentes deportes, los que ellos propongan, en los que es importante ese tiempo, mujeres que destacan, hombres que destacan, y a través de esa investigación poder elaborar, por ejemplo, una noticia deportiva acerca pues, de esos deportes y de cómo influye el tiempo en los mismos. La interacción también es inherente a las situaciones de aprendizaje. Mirad que todas las características que estamos diciendo están en la vida cotidiana. Las personas no somos individuos en solitario, ¿no? Sino que en nuestra vida cotidiana pues hay momentos donde actuamos como individuos solos, pero muchos momentos lo tenemos que hacer interactuando con los demás. Tenemos que aprender a llegar a acuerdos, a dialogar, a escuchar, a ponernos, a ser capaces de gestionar los conflictos, a ponernos en el lugar de la otra persona, ¿no? A ser capaces de resolver todos esos conflictos que surgen cuando interactuamos. Por lo tanto, todas las situaciones de aprendizaje deberán de llevar en su diseño momentos de trabajo individual, porque es muy importante ser autónomo, tener una buena autoestima, ser responsables con uno mismo, pero también momentos de trabajo cooperativo, de trabajo en pareja, en diferentes tipos de agrupamientos. ¿Por qué? Porque no se aprende, eso es un aprendizaje que tenemos que hacer en la escuela, no es un aprendizaje que se consiga hacer solo. Ese aprendizaje a través de grupos cooperativos donde existe una heterogeneidad, pues lo tenemos que propiciar en nuestro grupo, con nuestro alumnado, y además nos podemos apoyar de la difusión. Mirad, todo producto que hagamos para resolver cualquier tipo de situación problemática, lo tenemos que compartir. Cuando compartimos, cuando difundimos lo que hacemos, bien sea con otro grupo de nuestro centro, bien sea pues, con la familia, a nivel un poco más social, en alguna red, ¿no? En la página web, donde sea, pero cuando difundimos, estamos al mismo tiempo interactuando y también nos va a ayudar a aumentar el compromiso de nuestro alumnado, porque compartir pues va a suponer mayor compromiso, van a ver que tiene un impacto, lo que están haciendo sirve para algo y para alguien. Entonces le vamos a dar mucho más valor a ese trabajo que venimos realizando. Aquí tenéis un ejemplo para terceros sobre, estamos en el tema de las fracciones. Bueno, pues la matemática es un área muy propicia para el juego, para la manipulación, por supuesto. Entonces, bueno, podemos apoyarnos en una situación de aprendizaje donde un tema como son las fracciones, pues le podamos dar forma para resolver y hacer una especie de juego, como ese come cocos que estáis ahí viendo, o como cualquier otro juego que queráis proponerle, donde le damos funcionalidad a las fracciones, pero al mismo tiempo, pues también le damos valor a lo que hacemos, porque podemos tener en clase un rincón de juegos matemáticos y no hay nada que nos pueda gustar más a los niños y a las niñas que jugar, y además, cuando lo hemos hecho nosotros y nosotras, pues le damos mucho más valor. Esa podría ser un buen enfoque para pues, darle funcionalidad al tema de las fracciones. Además, los recursos tienen que ser variados, porque una situación de aprendizaje en nuestra vida cotidiana no siempre utilizamos los mismos recursos, ¿verdad? Pues en una situación de aprendizaje que creemos para nuestro grupo, tampoco. Tendremos que tener recursos materiales, recursos humanos, espaciales, la norma habla ahí de diferentes tipos de escenarios, y recursos digitales. Tenemos que estar siempre diseñando situaciones de aprendizaje, rompiéndonos la cabeza, donde combinemos muchos materiales, muchos recursos humanos, muchos espacios. No hay que crear situaciones artificiales, porque eso sí que sería una situación artificial, sino intentar ir viendo, hacer una lectura de si esas situaciones de aprendizaje que venimos diseñando, pues van equilibrándose, ¿no? En torno a los materiales que venimos utilizando, a los recursos humanos, al escenario. ¿Lo hacemos todo en el aula? No hace falta hacerlo todo fuera del aula tampoco, pero si venimos haciendo algunas situaciones de aprendizaje dentro del aula, pues vamos a intentar que existan, darle utilidad a otros espacios y que existan situaciones de aprendizaje donde las desarrollemos, donde formen parte de otros espacios del centro o incluso fuera del centro. En este caso estamos en primero también de primaria, estamos viendo en matemáticas la decena, ¿verdad? Con un concepto que es bastante abstracto y que les cuesta trabajo. No lo podemos llevar, por ejemplo, al número de dientes que suelen tener en esta edad, ¿no? Y que se les suele caer también esos dientecillos de leche. Y a partir de ahí, pues inventar algún tipo de eslogan para mantenernos sanos. Podemos llevarlo incluso a que nos cepillemos los dientes en el propio cole también. Es decir, ya el enfoque que queramos darle, pero fijaros, a través del número 10,
¿Podemos dar 10 consejos, una decena de consejos saludables? Sí. Entonces, ya os digo, lo importante no será el producto final, lo importante será ver esto que estoy aprendiendo en matemáticas, para qué me sirve, cómo se conecta en mi día a día, qué utilidad le puedo dar, ¿vale? Así que eso serían las características de las situaciones de aprendizaje. Perdona. Todo esto que diréis, muy bien, pero vamos a ponerlo en acción. Pues venga, vamos a ponerlo en acción y vamos a ver unos cuantos ejemplos antes de empezar con el diseño de una en concreto. Vamos a ver ejemplos de un par de áreas más y empezamos. Aquí tenéis un ejemplo del área de conocimiento del medio. Mira, el área de conocimiento del medio se presta a crear esas situaciones de aprendizaje porque trabajamos unos contenidos que están muy relacionados además con su interés. Estamos viendo aquí, por ejemplo, en primero de primaria, estamos en el tema del cuerpo, estamos viendo cómo el cuerpo por fuera, cómo el cuerpo por dentro, los sentidos, cómo nos movemos. ¿Qué funcionalidad le podemos dar a eso? El cuerpo, ese conocimiento que hacemos del cuerpo nos ayuda a sentirnos, movernos, emocionarnos, cómo lo utilizamos el juego en nuestro día a día. Pues podemos hacer una lluvia de ideas donde nos vayamos recogiendo cuáles son los juegos que más les divierten, qué partes del cuerpo se implican más en esos juegos para poder divertirse. Y con eso pues podemos hacer un mural sobre los diferentes juegos que les gustan y las partes del cuerpo que están presentes. Un mural o podemos hacer una exposición de los mismos. Ya le podremos dar el final a ese producto como nuestro contexto marque, ¿vale? Como según las características. Estamos en la unidad 2, tenemos que tener en cuenta que estamos iniciándonos con la lectoescritura, pues ese producto final a lo mejor puede ser una exposición de cuáles son los juegos que más nos gustan, qué partes del juego están presentes. Para terceros de primaria, por ejemplo, en Cono, pero desde el ámbito más social, podemos rediseñar nuestra ciudad, bueno, nuestra ciudad, nuestro municipio, nuestro pueblo, nuestra pedanía, lo que sea. Vamos a hacerlos partícipes de donde se mueven, ¿no? De donde viven. Vamos a conocer mejor cómo nuestra ciudad, nuestro municipio. ¿Por qué? Porque es que en esta unidad estamos estudiando los barrios, las calles. Estamos viendo que existen normas ciudadanas que son muy importantes para poder regular la vida. Cómo se organiza la localidad, cómo están organizados todos los territorios. Todo esto que estamos aprendiendo me sirve para algo, ¿no? Pues me sirve para conocer mejor incluso donde yo vivo. Vamos a partir de donde yo vivo y ya a partir de ahí iremos ampliando. Donde yo vivo, queremos avanzar hacia municipios, hacia localidades, ¿no? Que sean más verdes, más sostenibles. ¿Qué podemos hacer? Pues implicarnos de lleno, podemos salir a observar, vamos a ver qué es lo que veo, qué es lo que pienso que se puede mejorar, nos vamos a hacer preguntas, vamos a investigar y a lo mejor nos damos cuenta de que hacen falta más papeleras o de que tenemos un problema con los excrementos de los perros o que es difícil llegar al parque porque vamos con bicicleta y no hay un aparcamiento para bici y vemos que sería importante tener un aparcabici cerca del parque. Bueno, vamos a hacer que nuestro alumnado, con eso que ha aprendido en esta unidad, salga a su municipio, vea las necesidades que hay, vea cómo podría ser su municipio mejor y como producto final, pues le podemos dar la forma, por ejemplo, de un informe. Podemos hacer un informe donde vayamos recogiendo esas ideas que hemos tenido. Si queremos, incluso podemos escribir ya con todos esos informes una carta al ayuntamiento donde hagamos una petición de posibles mejoras para que las tengan en cuenta, ¿vale? Lo importante es sobre todo esto que no hemos estudiado, ¿para qué me sirve? En quinto estamos viendo los climas, estamos viendo el tiempo, los climas que hay en España, esa diversidad, el cambio climático. Y bueno, y esto conecta realmente con un problema que tenemos además en la actualidad, ¿no? Que estamos viendo como incluso hasta hace muy poco, vamos, apenas si ha llovido hasta ahora, están los pantanos en Andalucía al mínimo, el frío ha entrado muy tarde, ¿no? Algo está pasando. Ese algo está pasando que lo vamos a ir construyendo con todo lo que vamos a ir aprendiendo, con esos contenidos que tenéis ahí abajo, que vamos a ir aprendiendo a lo largo de la unidad, vamos a llevarlo más allá, vamos a llevarlo a la acción, vamos a ponernos a hacer algo. ¿Qué podemos hacer desde nuestro día a día, desde nuestra actuación individual, desde nuestra familia? ¿Qué pequeños gestos nos pueden ayudar a poner fin a este cambio climático, a minorarlo?
Podemos desarrollar diferentes técnicas de pensamiento, razonar, ver posibles actuaciones, ver los inconvenientes que tienen esas posibles actuaciones, y llevar un análisis, una investigación profunda al respecto, y a partir de ahí, bueno, pues un posible producto final, pues podemos hacer recomendaciones y recogerlas en alguna especie de revista ecológica o hacer algún tipo de mural. Es decir, el producto final que le hagamos a estas propuestas de transformación en nuestro día a día, pues ya será cada uno de vosotros y vosotras quienes terminéis de matizarlo. Y por último, en lengua, me vengo otra vez a lengua, primero de primaria. Estoy en la unidad 2, hemos dicho que estamos en este primer curso con la lectoescritura. En esta unidad 2, donde estamos avanzando en ese conocimiento de las letras, vamos a trabajar la descripción de las personas y vamos a trabajar el cómic, que es uno de los textos más divertidos que hay y más sencillitos que hay para empezar con esa lectoescritura, para hacerlo de una manera divertida. ¿Para qué nos pueden servir esas descripciones? Pues aparte de para describir el aspecto físico que tenemos, nos podemos apoyar en esas descripciones para conocernos mejor, para mejorar la cohesión en el grupo. Vamos a hacer una lluvia de ideas de qué nos hace felices. Vamos a trabajar esa salud y ese bienestar, ¿no? Vamos a reflexionar sobre qué nos hace felices y vamos a descubrir cómo coincidimos en muchas cosas, ¿no? En muchos de los gustos que tenemos, en otros son diferentes. Nos puede gustar los cuentos, nos puede gustar las cometas, nos puede gustar pasar mucho tiempo con nuestras mascotas, ir al parque. Bueno, pues vamos a darle forma a ese producto final. ¿De qué manera? Pues de la manera en la que vosotros y vosotras consideréis. Podemos tener un mural de la felicidad en clase donde aparezcan las fotos de cuáles son los momentos en relación a esas descripciones de las personas que lo hacen más felices, ¿no? Esa descripción que hacen los niños y las niñas de cada uno de ellos. Podemos elaborar algún cómic muy sencillito donde aparezcan haciendo esa actividad que le hace tan felices. Aquí tenéis una propuesta de posibles productos finales. Mirad, digo una propuesta porque, bueno, ahí lo hemos intentado organizar. No son compartimentos estancos, de hecho hay muchos que podrían estar en un lugar o en otro, ¿vale? Podemos idear situaciones de aprendizaje donde esa resolución de la situación problema sea a través de un producto oral, de un debate, de una tertulia, de algún tipo de campaña publicitaria, de grabar algún vídeo, algún tipo de corto donde mandemos un mensaje, un podcast, incluso por hacer un telediario, en fin. La magnitud del producto final, pues dependerá también de la trayectoria que llevemos en esa elaboración de productos finales. Fijaros que todo esto lo que nos va a hacer es, con todo ese aprendizaje que hemos tenido, pues darle algún tipo de forma. Productos escritos pueden ser analógicos, pueden ser digitales, podemos escribir cartas, reseñas, artículos. Si tenemos algún blog, que sea el alumnado quien haga directamente la entrada al blog, algún tipo de informe recetario. Bueno, no quiero leerlos todos ellos, pero ahí tenéis bastante idea. Si nos animamos con las construcciones, desde maquetas hasta juegos, instrumentos, máquinas. Fijaros, en el ejemplo que ponía anteriormente sobre cómo rediseñar el municipio, ¿no? Vamos a observar qué necesitamos, cómo podríamos mejorarlo. Había dicho que podíamos hacer un informe de esas mejoras, ¿verdad? Porque queremos transformar. ¿Podemos recogerle un informe? Sí. ¿Podemos recogerle una carta al ayuntamiento? Sí. Hay quien a lo mejor tiene más bagaje en estos productos finales y decide hacer una maqueta de cómo sería su municipio ideal, pues también estaría bien. Lo que pretendo deciros con esto es que no hay que obsesionarse con hacer grandes productos finales o con no tener en cuenta cuál es nuestra trayectoria en esos productos finales y sobre todo la de nuestro alumnado. Dependerá mucho de las características y de los recursos que tengamos lo que nos haga decidir el tipo de producto final, ¿vale? Lo que no podemos hacer es crear situaciones de aprendizaje con lo que nos gustaría, como algo así como si fuera una carta a los Reyes Magos, ¿no? Con el si yo tuviera, pues yo haría. No, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Con la trayectoria que tengo, quien a lo mejor ya haya trabajado retos, proyectos, aprendizaje, servicio, o a lo mejor ya se mueve más fácilmente. El producto final no le produce a lo mejor tanto problema, ¿vale? Pues estupendo, pues que tire para adelante con el producto final que considere. Para quienes a lo mejor no iniciamos en hacer productos finales, pues vamos a elegir algo que nos motive a todos, a nuestro alumnado, a nosotros, y que tenga un margen de flexibilidad que nos permita trabajar cómodamente
y sobre eso pues construyendo cada vez pues más variedad de productos finales y cada vez pues más complejos, ¿de acuerdo? Ahí tenéis también productos artísticos, productos como un mural, una escultura, elaborar una pequeña obra de teatro, hacer productos para organizar, podemos que nuestro alumnado nos ayude, podemos ofrecer la posibilidad de que nos ayude a organizar algunas fiestas. Estoy pensando ahora ya mismo, ya que estamos con el chino de la Navidad, ya la tenemos ya a la vuelta de la esquina, alguna situación de aprendizaje podría estar en conexión con ese final del primer trimestre, ¿no? Vamos a hacer una salida, pues puede formar parte también de una situación de aprendizaje, una semana cultural, algún tipo de exhibición que queramos hacer en el centro. Lo importante será hacerlo real, ¿vale? De nada sirve crear situaciones ideales, situaciones de aprendizaje, perdón, que sean ideales, idílicas, si luego en mi día a día no lo puedo hacer posible, porque mi contexto y mi realidad cotidiana no es esa, porque cuando definíamos los objetivos que queríamos seguir, ¿no? Esas fases para llegar al producto final, nos hicimos un lío y al final nos salimos de lo que queríamos. Tenemos que tener en cuenta con lo que tenemos, hacerlo real, hacerlo posible, disfrutarlo y que con lo que hemos aprendido le veamos la funcionalidad, ¿no? Que nuestro alumnado cuando nos pregunte, maestra, ¿esto para qué sirve? Pues que realmente vea y lo viva lo que para lo que sirve lo que está aprendiendo, ¿no? Ahí tenéis ejemplos que, bueno, os pueden servir o no. Podemos escribir cartas para ver cómo el amor cambia el mundo, cartas entre nosotros y nosotras, ¿vale? Podemos aprovechar ese aprendizaje que hemos hecho de las cartas para mandarnos unos mensajes preciosos entre nosotros y nosotras. Si tenéis zonas de huerto, de mesas de cultivo también en vuestro centro, si os animáis con hacer algunos desayunos saludables, toda situación de aprendizaje lleva parte de investigación, de explorar el mundo, ya habéis visto que pueden estar conectadas con esos retos del siglo XXI, con los objetivos de desarrollo sostenible, etc. Perdona. ¿Cuál es el esquema para elaborar una situación de aprendizaje? Creo que este es el punto que más interés despierta esta tarde. Mira, siguiendo esas instrucciones que tenemos ahora mismo en Andalucía, son las mismas, vamos, el mismo esquema es para infantil, para primaria y para secundaria, lo digo por si aquí hay gente de diferentes etapas. Esos son los 7 puntos que tiene que contener una situación de aprendizaje, ¿vale? Cuando la llevemos al papel, cuando la estemos programando. Vamos a ir por cada uno de ellos, lo que nos permita el margen de tiempo que tenemos. Ya sabéis que más adelante habrá webinars donde ya entremos en mayor profundidad, a lo mejor en la concreción curricular o en la secuenciación didáctica, o incluso la semana que viene va a haber un webinar exclusivo para evaluación, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es conocer cuáles son esas 7 partes y un poquito de las características de cada una para que nos llevemos una idea que nos permita empezar a diseñar situaciones. Mira, los 3 primeros puntos que tenemos que contemplar es localizar el centro de interés. Esto ya lo venimos diciendo hasta ahora, ¿no? En relación a mi contexto, a la vida cotidiana de mi alumnado, qué les puede interesar sobre lo que queremos trabajar, ¿vale? Cuando tengamos ese centro de interés localizado, vamos a ver cómo podemos justificar esa idea que hemos tenido de situación de aprendizaje. Es decir, esta situación de aprendizaje es importante porque ¿para qué les sirve? ¿En qué va a cambiar? ¿Vale? ¿En qué les compromete? ¿Qué impacto va a tener para nuestro alumnado? ¿Va a ser un impacto más personal, más familiar, más social? Y, por supuesto, pues tendremos que hacer una descripción del producto final que proponemos. Aquí tenéis un ejemplo para lengua castellana. Venimos de celebrar el Día del Flamenco, ¿no? Estamos muy metidos en esa necesidad de conocer y de valorar. Si no se conoce, no se puede valorar, ¿no? Tenemos que conocer el patrimonio, diferentes formas de patrimonio cultural, puede ser la música, puede ser la gastronomía, pueden ser monumentos, pueden ser fiestas de nuestros municipios. Vamos, ni ejemplos nos sobran en Andalucía, ¿verdad? De lo que es patrimonio. Queremos que nuestro alumnado valore ese patrimonio. Dentro de esas ciudades y de esas comunidades sostenibles que queremos tener, el patrimonio es muy importante cuidarlo. Pues ese interés que tenemos, vamos a ver qué producto final podemos diseñar, qué tipo de justificación, para qué le va a ser importante. Aquí tenéis una pequeña elaboración de cómo podría quedar. Esto es solamente una sugerencia. Cada uno en sus claustros, en sus centros, que decida a esta parte cómo le va a dar forma. Pero bueno, le vamos a poner un título siempre que sea cortito, que sea, más que cortito, directo, ¿no? Que nos implique.
Vivo la cultura. Pues eso ya es que me afecta a mí directamente. ¿Qué situación, problema tenemos por delante? Pues nos vamos a preguntar de qué manera puedes contribuir a salvaguardar el patrimonio cultural, ¿no? ¿De qué manera podemos proteger nuestro patrimonio? ¿De qué manera? Pues para ello vamos a proponer desde el área de lengua redactar un programa de fiesta, ¿vale? Puede ser una forma, seguro que muchos de vosotros estaréis pensando otra. O diréis, más que un programa de fiestas, pues yo quiero hacer un folleto. Bueno, da igual. Lo importante es que la situación para lo que vamos a ir aprendiendo va a ser proteger el patrimonio cultural. Vamos a redactar un programa de fiesta, lo vamos a poder hacer por grupos. Cada grupo, de hecho en nuestro municipio suele haber varias fiestas que celebramos a lo largo del año, ¿no? Cada grupo pues, puede hacerlo de una fiesta diferente, se pueden centrar en unos aspectos más que en otros, es decir, eso ya serán decisiones contextualizadas que tengamos que ir tomando. Ahí tenéis un ejemplo de temporalización, la justificación que daríamos a esta situación de aprendizaje. ¿Por qué es importante? Pues por la necesidad que tenemos de conocer mejor el patrimonio que nos rodea, de respetarlo y de disfrutarlo y vivirlo, ¿no? Vivir y sentir el patrimonio, qué cosa más importante. Y, por supuesto, describir ese producto final. Mirad, cuando describamos el producto final, vamos a irnos a tiro hecho. ¿Qué queremos hacer? Y cuáles son los objetivos, cuáles son las fases, los pasos que me llevan a hacer ese producto final. ¿Vale? Mirad, en esta unidad lo que vamos a trabajar, lo que vamos a aprender va a ser el texto expositivo, va a ser una lectura sobre algún bien cultural, vocabulario relacionado con la cultura, vamos a trabajar la exposición oral y las propiedades del texto en cuanto a la coherencia y a la concreción. Y, por supuesto, en la parte de gramática y ortografía, que siempre están en todas nuestras unidades de programación, ¿no? El lenguaje, las lenguas, el dialecto y las lenguas de España forman parte, ¿verdad?, del patrimonio que tenemos, y las reglas generales de acentuación. En este punto me quiero detener. Mirad, con eso que vamos a aprender es lo que nos va a permitir dar respuesta a esa situación de aprendizaje, ¿vale? Porque tiene una conexión con lo que estamos proponiendo. Pero no nos podemos empeñar en que todo lo que vamos a aprender, todos esos contenidos, todos estén evidentes, se hagan evidencia en ese producto final. Porque algunos sí que tienen una incidencia directa en el producto final, pero otros no. Otros de manera indirecta forman parte de esa mochila de saberes, de esa mochila de destrezas y actitudes que nos irán ayudando en esta situación y en otras futuras, ¿vale? Entonces, no intentemos que todos esos contenidos que vamos a ir trabajando, esos saberes que son básicos, todos estén evidentes en el producto final. No. Tenemos que buscar la salida a ese aprendizaje, al para qué en la globalidad de lo que estamos aprendiendo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora viene la gran pregunta. ¿Y esto cómo empiezo yo con todos esos nuevos elementos curriculares? ¿Cómo empiezo a redactarlo? Mira, la norma nos dice que deberíamos de empezar por las competencias específicas. Yo aquí no quiero entrar, no es el espacio, además, ni el momento más adecuado para entrar en debate. Lo importante será siempre cumplir con el rigor curricular. ¿De acuerdo? Sabemos que para lengua castellana y literatura tenemos una serie de criterios de evaluación que además son por curso y unos saberes básicos que además también son enlazados a esos criterios de evaluación. Por lo tanto, en todas las situaciones de aprendizaje que creemos a lo largo del curso, al final tendremos que haber evaluado todos los criterios y tendremos que haber trabajado todos esos saberes básicos mínimos que se nos exigen, ¿vale? La forma ahora ya de secuenciarlo, de hacer esa concreción curricular, la norma dice que es de las competencias específicas y yo también, parto también de aconsejaros que sea desde las competencias específicas. ¿Por qué? Porque las competencias específicas que son para cada área, habíamos dicho, y que son para todas las etapas, son grandes cajones. Entonces veremos, cuando hagamos una lectura de ellas con tranquilidad, veremos como cada competencia específica se enlaza con determinadas capacidades, con determinadas destrezas. Esta, por ejemplo, hace referencia a los textos escritos. Esta está enlazada con la escritura. Habrá otra que esté más enlazada con la parte oral. Habrá otra que esté más enlazada con la parte de la literatura. Creo que me vais siguiendo, ¿verdad? Pues esta yo sé que la voy a coger seguro. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo que voy a trabajar la coherencia y la cohesión en los textos y además el producto final va a ser esa elaboración de un programa de fiesta. Por lo tanto, esta competencia específica está sí o sí. Cuando elijo esta competencia porque es que va a estar presente, ya sabéis que de cada competencia, que son los desempeños,
hay unos criterios de evaluación que son el nivel de desempeño propio para cada competencia. En este caso tenemos el 5.1a, ¿vale? Ese 5.1a pertenece a esa competencia específica. Arriba pone tercer curso, pero es quinto, ¿vale? Perdonad que haya una errata. Esa competencia, ese criterio de evaluación que es 5.1a es el único que hay para la competencia específica 5. Por lo tanto, ¿cuál tengo que coger? Ese, no hay otro, ¿vale? Vamos a hacer una lectura del 5.1a. Dice, producir textos escritos en multimodales coherentes en distintos soportes, seleccionando el modelo discursivo que mejor responda a cada situación comunicativa, progresando en el uso de normas gramaticales y ortográficas básicas y movilizando de manera acompañada estrategias sencillas, individuales o grupales de planificación, redacción, revisión y edición. ¿De acuerdo? Estamos viendo que, por supuesto que casa con la competencia específica 5, porque es que ya la norma me lo daba, pero además estamos viendo que tiene una conexión perfecta, nos va a permitir evidenciar el nivel de desempeño que tiene nuestro alumnado, porque aquí va a estar la escritura que nos va a permitir al mismo tiempo poner en práctica lo que hemos aprendido de gramática, de ortografía y los diferentes agrupamientos que podamos hacer. Y además vamos a trabajar, pues como todos los textos escritos siempre hemos hecho, planificación, redacción, es decir, ese borrador, esa revisión final y ya pues esa difusión que hagamos. Para cada criterio le corresponden unos saberes básicos que son mínimos. ¿Esto qué significa? Que la norma ya nos facilita esa relación que hay entre los saberes básicos y los criterios de evaluación, ¿vale? Estos son los saberes básicos mínimos. ¿Por qué? Porque por esos saberes vamos a tener que pasar para evaluar ese criterio 5.1. No significa, que aquí hay una de las grandes dudas, no significa que todos los tenga que meter en esta situación de aprendizaje con este criterio 5.1a, sino que esos son los que más se relacionan, ese es el medio que me lleva a poder evaluar ese criterio y ahora tendremos que hacer una lectura de los mismos para ver cuáles son los que van a estar presentes en esta situación de aprendizaje. Si van a ser esos 4, si va a ser 1, 2 o 3, pero alguno de ellos va a estar presente. Los que me deje porque no tenga nada que ver con esta situación de aprendizaje, porque no sea un contenido que voy a trabajar, pues ya sé que en las siguientes situaciones tendré que incluirlos, los tengo que tener presentes. En este caso, el B3.5, mira, esto para quienes no estamos todavía familiarizando con la norma, vienen primero las iniciales del área. El tercer ciclo en el que estamos, el bloque B, que hace referencia a la comunicación, el bloque D hace referencia a esos aspectos del lenguaje, ¿no? A la parte de gramática, de ortografía. Entonces, dentro del bloque B estamos en el 3.5, que habla de la producción escrita, y es verdad que vamos a trabajar la producción escrita, la ortografía, la coherencia precisamente, cohesión y adecuación textual, a través de estrategias individuales y globales, etc. No habla el B3.6 de la alfabetización mediática e informacional, es decir, si vamos a utilizar, si nos vamos a apoyar también en el uso de las TIC. Ahora veremos la secuencia didáctica, yo he propuesto hacer una investigación de esas fiestas, entonces yo sí me voy a apoyar. Si no vais a hacerlo, pues ya sabéis que habría que quitarlo, ¿vale? ¿Vamos a hacer uso de la estrategia de observación y formulación sobre la acentuación? Sí, precisamente es que voy a trabajar eso en esta unidad. Y de los signos de puntuación también, porque aunque de manera directa no estaban presentes como un contenido como tal, pero sí me van a servir para repasar. Entonces, lo incluyo. Ya tengo clara esa concreción curricular, que bueno, es una parte un poco más burocrática, que no incide tampoco de forma directa en el aula. Ahora sí, ahora me voy a la secuenciación didáctica, ¿vale? Al punto 5. La secuenciación didáctica, todo eso, ¿cómo lo voy a llevar a esas sesiones que he programado para esta situación de aprendizaje? Voy a hablar de diferentes momentos, de diferentes sesiones, de tener que elegir ejercicios, actividades o tareas que voy a realizar para llegar al producto final y resolver esa situación, problema que teníamos. Por ejemplo, pues podemos seleccionar destrezas orales como el escuchar una audioguía, leer un texto expositivo, en este caso relacionado con la cultura, vocabulario, trabajar esa exposición oral que habíamos dicho antes, las propiedades del texto. Esto me lo puede dar o no el libro editorial que tengamos. También podemos buscarlo en blogs educativos, que sea trabajo de elaboración propia, ¿no? Que sea un material de elaboración propia, pero también podemos ir más allá y secuenciar actividades que están fuera de ahí, ¿no?
yo he pensado que sería conveniente salir y dar un paseo por el municipio para motivarlos más, ¿no? Y para observar con ellos, para interactuar un poquito con el medio. Podríamos pedir, he pensado, la visita de alguien del ayuntamiento, del concejal o la concejala de cultura, ¿vale? Para que viniera a contarnos un poquito más. Y también podemos investigar sobre las costumbres, las tradiciones, es decir, utilizar, en este caso yo utilizaría las TIC para investigar y poder aprender un poquito más sobre ese patrimonio que estamos estudiando. Pues lógicamente tendremos que llevar a cabo esas lecturas, diferentes actividades, diferentes ejercicios, trabajaremos la acentuación, es decir, iremos poco a poco dándole vida, ¿no?, a esos saberes básicos. Pero lo más importante es elegir una variedad de actividades, de ejercicios que nos permitan que estén presentes diferentes procesos cognitivos. La norma, desde hace ya tiempo, pero ahora existe mucho más, de hecho, cuando leáis en las instrucciones las situaciones de aprendizaje, veréis que dice la importancia de garantizar la variedad de los procesos cognitivos. Esos procesos cognitivos es la forma en la que tenemos de aprender, ¿no? Pero de aprender de manera significativa, de manera profunda, que no se quede en un aprendizaje de parece que lo aprendo, pero a la situación siguiente lo he olvidado, ¿no? Sino un aprendizaje verdaderamente profundo y significativo. Vamos a ir a un pensamiento de orden superior siempre. Pues para eso tenemos que pasar por diferentes procesos, diferentes formas de acercarnos a ese conocimiento. Para ello, nosotros nos basamos en la taxonomía de Bloom, es la principal taxonomía que se utiliza para todo tipo de pruebas, tanto internacionales como nacionales. Seguramente que las pruebas de escala, que las pruebas de diagnóstico que vendrán el año que viene para cuarto de primaria se basen en esta taxonomía de Bloom. La conoceréis o será familiar. Hablamos como de 3 grandes segmentos, pero aquí tenéis esos verbos que nos ayudan a entender cada uno de esos procesos cognitivos. Hablamos de conocer y de comprender. Estamos en un primer nivel de procesos cognitivos, un primer nivel de acercamiento al conocimiento. ¿Conocer qué va a ser? Pues conocer será hacer esa lectura donde me voy al dato en concreto, recordar hechos, aprender conceptos, reglas matemáticas, ¿no? Aprenderme esas tablas de multiplicar de memoria, ¿vale? El segundo, comprender. Una vez que conozco, una vez que me pongo en contacto con ese conocimiento, necesito comprenderlo, necesito entenderlo, necesito empezar a entender qué hay ahí en esa explicación. Pues ese conocer y ese comprender estamos todavía en un primer nivel de conocimiento, necesitamos avanzar más. Aquí estoy en ese momento donde conozco y comprendo, donde estoy practicando, por ejemplo, esas tablas de multiplicar, estoy haciendo muchas multiplicaciones para poder ir poco a poco entendiendo y comprendiendo mejor ese procedimiento, pero no nos podemos quedar ahí, necesitamos aplicar eso que estamos aprendiendo a resolver problemas, a usar esa información, aplicando y analizando, ¿vale? Necesitamos ir hacia esa parte inferencial de los procesos cognitivos. Una vez que ponemos en marcha esas multiplicaciones, por ejemplo, para resolver problemas matemáticos, ¿vale? Una vez que, por ejemplo, habíamos conocido qué son las sílabas, habíamos comprendido cómo se separan las sílabas, pues podemos aplicarlo y analizarlo cuando estoy escribiendo un texto y necesito bajarme de renglón y necesito separar en sílaba una palabra, por ejemplo, ¿no? Vamos a irnos al tercer nivel que necesitamos subir y hablamos del juicio crítico y de la valoración, es decir, hablamos de evaluar y de crear. Evaluar significa que nuestro alumnado sea capaz de justificar, de defender, de expresar opiniones, de presentar algo, de tener un criterio que, claro, se va a basar en ese conocer que tiene, en ese conocimiento, en esa comprensión que ha hecho, en esa aplicación y en ese análisis. Es decir, esto va encadenado, ¿no? Y por supuesto que nuestro alumnado sea capaz de presentar diferentes soluciones alternativas, crear algo diferente, cambiar. Nosotros somos capaces de poner diferentes ejemplos, de cambiar incluso la forma de hacer las cosas cuando verdaderamente dominamos eso. Si no tenemos un buen dominio del conocimiento, no somos capaces de crear nada nuevo. Entonces, lo que tenemos que asegurarnos es que en esa secuenciación didáctica, en esa selección de ejercicios que estarían en esta parte más literal, ¿no?, en esa selección de actividades y de tareas, que exista variedad de procesos cognitivos, ¿vale? Que nuestro alumnado haya pasado por esos diferentes niveles siguiendo esa taxonomía de Bloom. ¿Cómo podría quedar esto? Ahí tenéis, como digo, una propuesta, ¿vale? ¿Podemos realizarlo en torno a sesiones? Bueno, puede ser una forma. En torno a esas sesiones, pues yo he tenido en cuenta diferentes tipos de actividades. Un primer bloque de motivación. A mí me gustaría empezar todas las situaciones de aprendizaje con
una introducción así, con una motivación que les despierte la chispa, que vean que lo que van a hacer es importante, que se emocionen, ¿no? Pues una primera sesión podría ser a través de alguna asamblea donde nos vayamos a preguntar, donde veamos cuáles son las principales amenazas del patrimonio, ¿vale? Hay que dejar que el alumnado cuestione, que se preocupe y que se pregunte, ¿no? Vamos a aprovechar la imagen, por ejemplo, que venía en el libro. Vamos a hacer una segunda sesión donde salgamos al entorno, donde vayamos visitando, podemos echar fotos, podemos tomar datos in situ. Eso podrían ser dos primeras sesiones donde hay actividades de motivación que son relevantes. Después iríamos avanzando, tenemos que empezar, por supuesto, a trabajar esos saberes básicos, ¿no? Esos contenidos, porque sin eso no vamos a poder desarrollar esas destrezas y esas actitudes. Pues vamos a trabajar la escucha, con el audioguía vamos a realizar diferentes actividades. Ya estáis viendo cómo yo he seguido programando diferentes sesiones con bloques de contenidos que voy a trabajar, con actividades que he seleccionado, con diferentes recursos, actividades que me van a permitir ir desarrollando esos saberes básicos, ir aplicando esos saberes básicos, es decir, aquí ya voy conectando más con el fin en mente que tengo, que es el producto final, ¿vale? Hasta que llego a la actividad de consolidación. En esas actividades de consolidación, ya, si os dais cuenta, ya he pasado por hacer ese borrador, ¿no? De ese programa de fiesta, de ese folleto, como la forma que quisierais darle, ya llego a consolidar, ¿no? Ya con esos saberes que tenemos, esa mochila de saberes que tenemos, vamos a empezar a darle salida a esa situación problemática, a culminarla. ¿Qué he aprendido? Pues vamos a hacer un repaso completo de todo lo que hemos ido trabajando en la unidad. Para ello voy a necesitar actividades de refuerzo y de profundización. Voy a usar las TIC para jugar y para también tener recursos en Classroom. Voy a hacer una autoevaluación. Mirad, la norma incorpora la necesidad de que el alumnado se autoevalúe y también coevalúe a sus iguales, ¿no? El alumnado tiene que ser capaz, en relación con ese enfoque crítico del que hablábamos antes, de desarrollar esa metacognición. ¿Qué aprendo? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo aprendo mejor? ¿Cuáles son las dificultades que tengo y cómo puedo superarlas? ¿Vale? Vamos a dedicar un momento de esa situación de aprendizaje a esa autoevaluación. Vamos a darle fin a ese producto final, vamos a presentarlo de manera oral. Yo he propuesto hacer una difusión a través del salón del ayuntamiento y también incluyo al final de todo una prueba escrita. Mirad, los criterios de evaluación que tengamos para la situación de aprendizaje, algunos se verán, el propio producto final nos ayudará a obtener evidencias de esos criterios de evaluación. Habrá otros criterios de evaluación donde el producto final no es una evidencia. Tendré que echar mano pues, de otras situaciones evaluables que me ayuden. ¿Puede ser una prueba escrita? Por supuesto que sí. El hecho de hacer situaciones de aprendizaje no significa que ahora desaparezcan, por ejemplo, las pruebas escritas. Podré utilizar algunos de los criterios de evaluación, podré utilizar la prueba escrita para evidenciar ese nivel de desempeño que tiene en torno a esos criterios de evaluación mi alumnado, ¿vale? Ahí abajo, donde veis esos numeritos, son los procesos cognitivos que veíamos antes: conocer, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. ¿Por qué? Porque nuestras instrucciones nos dicen que es muy importante que los procesos cognitivos sean evidentes y sean variados. En esta tabla, para no liaros más o para que esta sesión tampoco fuera monográfica sobre secuenciación didáctica, no lo he incorporado a la tabla, pero al lado de cada tipo de actividad podríamos hacer una columna donde vayamos evidenciando si esa actividad conecta con el 1, con el 2, con el 3 o con varios procesos cognitivos a la vez. Otro punto muy importante y que también ha cambiado son las situaciones en las situaciones de aprendizaje es la atención a la diversidad y las medidas individuales. Si veis, ha cambiado el título, pero el título y más allá del título. Ahora hablamos de medidas generales y de medidas específicas. Medidas generales son aquellas que aplicamos en el aula de manera general a todo nuestro alumnado, no porque sean EAE, sino porque todo nuestro alumnado necesita en la diversidad de mi clase necesita pues, una serie de recursos. Por ejemplo, yo ahí he señalado que voy a utilizar un esquema, un resumen, voy a llevar a cabo actividades de refuerzo, también de profundización, le voy a proporcionar un modelo de programa cultural para que le sirva de modelaje, ¿vale? Y una infografía de la exposición oral. Como he dicho que íbamos a hacer una exposición oral con ese programa de fiesta, pues considero importante darle una infografía donde vean en qué aspectos se tienen que centrar. Y además, dentro de esos recursos que voy a utilizar, medidas que llevamos a cabo, que además están reguladas en el proyecto educativo de mi centro,
Y todas esas medidas, tanto generales como específicas, las tenéis en la orden del 15 de enero, ¿vale? De 2020, la tenéis en el capítulo 3 de esa orden. Pues en mi caso he seleccionado las 3 que estamos llevando a cabo: el apoyo a un grupo ordinario mediante un segundo profesor o profesora, la acción tutorial y metodología didáctica basada en los grupos heterogéneos, tutorías iguales y el trabajo cooperativo, ¿vale? De toda esa batería de medidas generales que aparece en la norma, tendréis que seleccionar las que lleváis a cabo. De las medidas específicas, aquí ya sí que vamos más allá, ¿no? Aquí ya vamos al alumnado nivel que tenemos. Pues como medidas específicas de acuerdo a la norma, tengo programas de refuerzo, ¿vale? Para mi alumna ALG sobre escritura, porque tiene mayor dificultad, y también para otro alumno en comprensión lectora. Apoyo dentro del aula de PT para un alumno en concreto que tiene un programa específico sobre comunicación y tiene además una ACTIS, una adaptación curricular significativa. Es decir, ya tenemos que recoger medidas más específicas, más dirigidas a algún alumno o alumna en concreto. Y por último, dentro de esta apartado de medidas de atención a la diversidad, tenemos que contemplar el diseño universal para el aprendizaje, ese conocido como DUA. Mirad, lo decíamos esta tarde al principio, la diversidad de diversidades que tenemos en nuestro aula, en nuestra sociedad, tenemos que darle respuesta, ¿vale? Una respuesta que sea personalizada. No todos aprendemos de la misma forma, ni expresamos de la misma forma, ni nos motivamos de la misma manera. Entonces, si con la mejor de nuestras intenciones siempre ofrecemos un mismo canal de entrada de información o un mismo canal para expresar lo que saben o para motivarlos, quienes conectan con ese canal, pues maravilloso, pero quienes no, pues se quedan fuera, ¿vale? Entonces, el diseño universal para el aprendizaje, al que ya vendrán webinars donde se entre de manera monográfica en este tema, significa flexibilizar esa forma de presentar el conocimiento, de presentar la información, de que nuestro alumnado exprese lo que sabe y de motivar y de implicar a nuestro alumnado, ¿vale? Se hace de acuerdo a todos los avances que hay en neurociencia, en teoría del aprendizaje, y también se basan en el uso de las TIC. Y para que entendáis, se trata de que proporcionemos diferentes formas para que esa red afectiva, esa red de reconocimiento y esa red estratégica, al final nuestro alumnado conecte, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta, pues, diferentes formas de motivarlo. En esa forma de presentarle el conocimiento, pues habrá alumnado que entienda mejor cuando escucha, cuando ve un vídeo, cuando se lo presentamos por escrito, o en esa forma de expresión del aprendizaje, pues también habrá diferentes formas de expresar lo que sabe. A lo mejor la prueba escrita hay alumnado que no es el principal medio donde sabe expresar lo que sabe y a lo mejor de manera oral o de manera manipulativa, ¿vale? Entonces, siguiendo las instrucciones que tenemos ahora mismo, nos señalan que tendremos que señalar los principios que vamos a utilizar en esa situación de aprendizaje, y luego veréis que cada principio tiene 3 pautas, que ya digo que de esto habrá monográficos exclusivos para DUA. Tendremos que conocer esas pautas. Esas pautas lo que vienen a hacer es aterrizar cada uno de estos principios de manera didáctica. Pues tendremos que conocer las 3 pautas que tiene cada principio y, sobre todo, qué hago con ellas en mi aula, ¿vale? ¿Para qué? Para ver cuáles me funcionan. Por último, llegamos a la evaluación. Mirad, la evaluación tendrá que ser tanto de los resultados como del proceso. Es decir, tendremos que tener evaluación para el alumnado como para la práctica docente. En relación a la evaluación del alumnado, los referentes, como hasta ahora, son los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación, repito, son el nivel de desempeño de nuestro alumnado. Por lo tanto, esos criterios de evaluación, lo más importante es que tengan un instrumento que nos permita recoger las evidencias que vayamos observando de manera sistemática, por ejemplo, para poder establecer en qué nivel está nuestro alumnado con respecto a ese criterio de evaluación. Porque ya sabéis, en el caso de primaria, los niveles son insuficientes del 1 al 4, suficiente del 5 a 6, bien del 6 al 7, notable del 7 al 8 o sobresaliente del 9 al 10. Entonces, tendremos que tener instrumentos asociados a los criterios de evaluación donde vayamos recogiendo evidencia y donde podamos saber en qué nivel está nuestro alumnado con respecto a los criterios de evaluación. Esos instrumentos pues podrán ser de todo tipo, ¿no? Listas de cotejo, escala de clasificación, podrá ser el cuaderno, podrán ser trabajos escritos como el que proponíamos, ¿no? Pues a través, por ejemplo, de una rúbrica como la que estáis viendo ahí en pantalla. Y sobre nuestra evaluación de la práctica docente, tendremos que elaborar
indicadores que ayuden a reflexionar y analizar nuestra propia práctica. Para ello, pues tendremos que llegar a acuerdos en los claustros, esto tendrá todo que estar recogido en el proyecto educativo y en las programaciones, qué indicadores nos sirven para evaluarnos, ¿vale? Sin hacer listas interminables, pero bueno, qué indicadores creemos que son los más importantes en torno a la planificación, pues vamos a poder elaborar unos indicadores. En torno al proceso, pues podemos elaborar otros, por poner un ejemplo, ¿no? Y qué instrumentos para recoger evidencia de esos indicadores, ¿no? ¿Los podemos rubricar esos indicadores? Pues podría ser una solución. Mirar sobre evaluación, que también es un tema muy amplio y complejo, va a haber un webinar la semana que viene, ¿de acuerdo? Entonces, con esto creo que espero que ese café que ahora hemos tomado en torno a algo que nos preocupa y ocupa, que son las situaciones de aprendizaje, pues espero que se haya dado respuesta. He quitado esos interrogantes que aparecían en la diapositiva del principio. Espero que esos interrogantes poco a poco se hayan ido difuminando, que lo tengáis mucho más claro. Y bueno, por mi parte, pues muchísimas gracias por vuestro esfuerzo y el compromiso que estamos teniendo el profesorado, como siempre, para adaptarnos a todos los cambios. Y estoy a vuestra disposición para resolver dudas. Pues muchísimas gracias, Victoria. Y de verdad es un placer una vez más escucharte y compartir contigo esta experiencia. Han sido numerosos, gracias en primer lugar también por ajustarte de la manera en que lo has hecho al horario, que siempre sabes que intentamos, en la medida de lo posible, ser fiel a él. Y como nos queda un poco de tiempo, si te parece, te voy a plantear algunas cuestiones que han ido apareciendo en el chat y otras que nos han hecho también llegar. Y bueno, y en la medida de lo posible, ya digo, le vamos dando respuesta. Preguntaba Rosa si hablar de situaciones de aprendizaje es lo mismo que hablar de UDIs. Buena pregunta. No es lo mismo exactamente. Mira, la unidad de didáctica integrada, donde ponían el foco, era precisamente en integrar todos los elementos curriculares, ¿verdad? Ahora ya habéis visto que las situaciones de aprendizaje van más allá. Esos elementos curriculares están integrados, pero se han incorporado otros elementos que son también novedosos, ¿no? Ya habéis visto el cambio que hay en el enfoque de la atención a la diversidad, que sobre todo es uno de los grandes cambios en esa evaluación. Entonces, habéis visto que partimos también de esa justificación, de ese centro de interés y de esa descripción de un producto final. No es en la totalidad, no es igual que un Audi, aunque también tenga esa integración de los elementos curriculares. Estupendo. Mira, otra compañera nos decía, yo trabajo por tarea. ¿Qué cambio con respecto a las situaciones de aprendizaje? Bueno, pues si trabaja con tareas, que ya era establecer un producto, ¿no? Y secuencial y todo eso, tendrá que integrar estos nuevos elementos, estas partes, estas 7 partes que hemos estado viendo esta tarde, pues tendrá que integrarlas en esa plantilla que la compañera tendrá para elaborar esas tareas. Tendrá que incorporar esos cambios que hay ahora. Pero ya tiene parte, ese recorrido. La tengo aquí anotada y veo que se repite otra compañera también. La está haciendo o la hacía hace un momento. ¿Puedo hacer varias situaciones de aprendizaje dentro de mi unidad? Claro que sí. Realmente nosotros y nosotras, que somos los arquitectos, ¿no?, de esas programaciones que hacemos, de acuerdo a las necesidades de nuestro alumnado, podemos que una unidad de programación podrá tener una situación de aprendizaje, porque consideremos que es suficiente, que le da salida a lo que queremos trabajar y evaluar. Podemos hacer 2 situaciones de aprendizaje o incluso 3, me atrevería a decir. Perfecto. Incluso también, y perdona, Guillermo, la temporalización de esas situaciones de aprendizaje pues podrá ser variable, ¿no? A lo mejor una situación de aprendizaje puede ser más cortita, una semana, una quincena, o podemos hacer situaciones de aprendizaje que a lo mejor nos lleven 3 semanas o un mes o más. Ajá. ¿Vale? No te leo, pero creo que te ruborizarías leyendo el chat. La verdad que estamos sorprendidos de los comentarios, de los calificativos que los compañeros nos mandan. Te agradecemos entre todos. ¿Vale? Mira, se habla de unidad didáctica, también de unidad de programación, de saber situaciones de aprendizaje. ¿Cuál es la relación y la diferencia entre estos términos? Bueno, mira, a mí nunca me ha gustado ser muy quisquillosa con los términos, ¿no? Porque al final tampoco nos llevan a ninguna parte.
Pero bueno, unidad didáctica era un término más antiguo, ¿no? Donde nos basábamos más en los contenidos. Una unidad de programación ya estamos viendo que va a poder estar compuesta de una o de varias situaciones de aprendizaje, donde los elementos están integrados, donde tenemos una funcionalidad a ese aprendizaje, es decir, es ese salto hacia el aprendizaje competencial. Ajá. Mira, pregunta José María. Me lío con la concreción curricular. ¿Por dónde empiezo? ¿Leo los criterios primero? Bueno, es normal liarnos al principio en esa concreción curricular porque la norma ha cambiado, hay que familiarizarse, importante leerla, tranquilito, ¿no? Despacio, ir leyendo para ir asimilando esa nueva estructura y sobre todo, ¿qué nos dicen ahora los criterios, ¿no? Que esos saberes básicos, ¿qué nos piden realmente que trabajemos? Ya lo he dicho antes, deberíamos de empezar, la norma nos habla de por las competencias específicas. Yo creo que es más sencillo, ¿no? Son esos grandes cajones dentro de cada área que ya nos van enfocando y ya vamos viendo si ese cajón está presente en la situación de aprendizaje o no. Ya me ahorro tenerme que leer tantos criterios de evaluación y tenerme que leer tantos saberes básicos. Yo creo que es una forma más eficaz o más rápida. Pero yo creo que como no existen fórmulas mágicas ni secretas, pues mientras que cumplamos con rigor a los criterios que tenemos que evaluar en cada curso y a los saberes básicos que tenemos que trabajar, será estupenda la forma. Perfecto. Una tocaya, Victoria, pregunta. En la secuencia didáctica, ¿puedo volcar toda mi programación de aula por sesiones? ¿Destaco las actividades que se relacionan de manera directa con el producto final? Pues mira, ambas podrían ser oportunas. Si decidimos organizar la secuencia por sesiones, como yo lo he hecho, ¿no? O en torno a actividades de motivación, de desarrollo, de aplicación o de consolidación, cada uno tendrá que ver la forma donde secuencia, si es que la propia palabra lo dice, ¿no? Todos esos aprendizajes, todo lo que se va a hacer a lo largo de la situación de aprendizaje. Puede ser una manera que solamente queremos recoger las actividades o tareas que se relacionan de manera directa con el producto. Bueno, puede ser también otra manera, pero es verdad que es mucho más rico. De hecho, es más fácil también volcar esa programación de aula que tenemos, ¿no? Porque todos los docentes cada día sabemos lo que vamos a hacer, ¿no? Lo tenemos programado. Pues podemos volcar eso en la situación de aprendizaje y ya lo tenemos recogido ahí también. Magnífico. Y como vamos todavía un poquito bien de tiempo, aprovecho, apuro. Rubricamos los criterios de evaluación. ¿Tendría que tener algún cuadrante con todos los criterios y la nota o varias notas que cada uno de mis alumnos tengan en ellos? Mira, evaluación es un tema bastante complejo. Ya hemos visto que de cada criterio tenemos que tener un instrumento. Eso es de siempre, eso no es nada nuevo, ¿no? Cada instrumento no lo podemos evaluar a ojímetro, ¿no? Tenemos que tener un instrumento donde vayamos recogiendo esa evidencia. Podrán ser rúbricas, podrán ser otro tipo de instrumentos de evaluación, ¿no? Pueden ser listas de cotejo, escalas, cada centro trabajará, cada ciclo trabajará con un instrumento en concreto. Yo creo que lo importante es hacer de la evaluación una herramienta que sea funcional, porque nos tenemos que dedicar a lo más importante, ¿no? Que es intentar enseñar a nuestro alumnado y aprender con ellos y con ellas. Entonces, la evaluación tenemos que hacerla también funcional y de alguna forma una herramienta que nos dé evidencias, pero que también podamos estar en clase, no podemos estar todo el rato recogiendo evidencias, ¿no? Para ello, para que esta explicación quede mucho más clara, porque ya digo que es un tema bastante complejo y que necesita de una formación profunda, yo lo reemplazo, Guillermo, al webinar de la semana que viene sobre evaluación, ¿vale? Con mi compañero Víctor, para que veamos pues, cómo hay que abordar la evaluación, cuáles son esas situaciones evaluables a tener en cuenta, esos niveles en relación a cada criterio y cómo, sobre todo, cómo podemos hacerla para que nos dé información suficiente, funcional y que cumplamos con el rigor que corresponde. Muy bien, aprovecho para decir porque se ha estado preguntando también, que aquellos compañeros o compañeras que no hayan recibido aún esa convocatoria, que no se preocupen, que en las próximas horas pues enviaremos a todos ellos la convocatoria a la web de la próxima semana, que se denomina Evaluación Competencial en la LOMLOE, Técnicas e Instrumentos. Entonces, bueno, los emplazamos a la semana que viene. Y una última, si me lo permites, es: ¿en Seneca vendrán los criterios de evaluación rubricados? Esta es otra pregunta que también... Yo creo que esa es la pregunta del millón.
la pregunta del millón, el premio para la tarde de hoy, porque, bueno, todos y todas estamos bastante expectantes, ¿no? A ver qué nos da Seneca, qué nos puede ayudar, ¿verdad? Que necesitaríamos algún tipo de ayuda, no sabemos qué pasará. De hecho, las próximas semanas tiene que volcarse, ¿no? Esa información en Seneca y veremos a ver si nos dan rubricados esos criterios de evaluación. Así que todos estamos expectantes a ver lo que propone la consejería. Perfecto. Pues bueno, yo creo que estamos en tiempo. Agradecerte una vez más, Victoria, tu exposición, que creo que ha servido de gran ayuda a todos los compañeros y compañeras que nos hemos reunido esta tarde. Y bueno, y como no podía ser menos, agradeceros una vez más vuestra presencia y lo bien que habéis mantenido hasta el último momento el ritmo de presencia en esta webinar. Muchísimas gracias y os emplazamos a la semana que viene. Gracias, Victoria. A vosotros y a vosotras siempre.